Alexis Sánchez enfrenta a Gabriel Arias tras la eliminación. Tú nunca entendiste lo que es Chile. El silencio en el estadio era más ensordecedor que cualquier abucheo. Las luces seguían encendidas, pero ya no iluminaban gloria, sino derrota. El marcador brillaba como una herida abierta. Chile estaba eliminado. Otra vez. En medio del campo, con la camiseta roja empapada y el pecho subiendo y bajando con rabia contenida, estaba Alexis Sánchez. No miraba al suelo. Miraba al horizonte. A la nada. A los recuerdos. A Tocopilla. A la tierra seca. A su madre levantándose antes del amanecer. A los partidos en canchas de polvo. A los niños que soñaban con ponerse esa misma camiseta. Pero esa noche, algo se había roto. A unos metros, apoyado en el poste, estaba Gabriel Arias. El arquero tenía la mirada perdida, las manos aún temblando por el último gol recibido. No levantaba la vista. Sabía que las críticas llegarían. Sabía que los memes ya estaban naciendo en los teléfonos del país. Pero lo que no sabía era que la verdadera tormenta venía desde el centro del campo. Alexis caminó. Lento. Pesado. Cada paso era un latido. Los compañeros intentaban acercarse, algunos hablaban de errores colectivos, otros de mala suerte. Pero Alexis no escuchaba nada. Solo el eco de los miles de hinchas que habían viajado, que habían creído, que habían llorado por esa camiseta. Se detuvo frente a Arias. El arquero levantó la vista. Y en esos segundos, el estadio dejó de existir. No había periodistas. No había cámaras. No había federación. Solo dos hombres. Y una nación herida. ¿Sabes qué es lo que más duele? Preguntó Alexis, con la voz baja, pero firme. Arias no respondió. Y entonces, con los ojos brillando de rabia y tristeza, Alexis pronunció la frase que dividiría al país en dos. Tú nunca entendiste lo que es Chile. El aire se congeló. Y lo que ocurrió después, cambiaría para siempre la historia de esa generación. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una descarga eléctrica. Tú nunca entendiste lo que es Chile. No fue un grito descontrolado. Fue peor. Fue una verdad dicha con el corazón abierto. Gabriel Arias apretó la mandíbula. Sus ojos, cansados y rojos, reflejaban algo más que frustración, reflejaban orgullo herido. ¿Y tú crees que no me duele? Respondió, dando un paso al frente. Pero Alexis Sánchez no retrocedió. El estadio ya estaba casi vacío. Algunos hinchas aún cantaban, otros lloraban en las gradas. Las cámaras captaban cada movimiento desde lejos. Los comentaristas susurraban que algo estaba pasando en el centro del campo. Alexis señaló la camiseta roja en el pecho de Arias. Esto no es solo una camiseta. Esto no es un contrato. Esto no es un club, dijo, golpeándose el escudo con los dedos. Esto es barrio. Es hambre. Es levantarse sin nada y pelear contra todo. Arias tragó saliva. Yo elegí defender este arco, respondió con firmeza. Podría haber tomado otro camino. Alexis lo miró fijo. Elegir no es lo mismo que sentir. Esa frase cayó como una bomba. Un utilero intentó acercarse. Un asistente gritó que dejaran la discusión para el vestuario. Pero ya era tarde. La tensión no era futbolística. Era histórica. Arias dio otro paso. ¿Me estás diciendo que no soy chileno? El silencio volvió. Y Alexis, sin apartar la mirada, respondió con una calma peligrosa. Te estoy diciendo que no sabes lo que significa fallarle a un pueblo que te hizo suyo. El viento movió las redes del arco. Y por primera vez, Gabriel Arias dejó de verse como arquero. Y comenzó a verse como acusado. Lo que nadie sabía era que esa conversación no terminaría ahí, porque en el túnel, alguien más estaba escuchando. El túnel del estadio parecía más largo que nunca. La luz blanca y fría caía desde arriba como si fuera la antesala de un juicio. Los pasos de los jugadores resonaban huecos, metálicos, pesados. Pero nadie caminaba. Todos miraban. Porque la tensión no había terminado en la cancha, apenas comenzaba. Alexis Sánchez avanzó primero hacia el túnel. Su rostro no mostraba furia descontrolada, sino algo más profundo, decepción. Una decepción que no se gritaba, se respiraba. Detrás de él, Gabriel Arias caminaba rígido. El murmullo del estadio quedaba atrás, pero la frase seguía clavada como una espina. No sabes lo que significa fallarle a un pueblo. En el túnel, apoyado contra la pared con los brazos cruzados, estaba el capitán suplente, observando en silencio.
También el utilero veterano que había visto a generaciones enteras caer y levantarse. Y más allá, casi en la sombra, el entrenador. Nadie hablaba. Hasta que Arias rompió el silencio. ¿Quieres decirlo delante de todos?, preguntó, ya sin temblor en la voz. Alexis se detuvo. Giró lentamente. No tengo nada que esconder. El vestuario estaba a pocos metros. Se escuchaban botines golpeando el suelo, respiraciones agitadas, el sonido de una camiseta siendo arrancada con rabia. Chile no solo había perdido un partido. Había perdido identidad. Alexis dio un paso más hacia Arias, bajando el tono. Cuando yo era niño, mi mamá vendía pescado para que yo pudiera entrenar. Cuando fallaba, no fallaba solo yo. Fallaba el sacrificio de toda una familia. Arias lo miró fijo. ¿Y crees que yo no tengo historia? ¿Que yo no dejé cosas atrás? Los ojos de Alexis se endurecieron. Tu historia empieza cuando te pusiste esta camiseta. La mía empezó mucho antes. El entrenador finalmente avanzó un paso. Pero no dijo nada. Porque sabía que esto no era un problema táctico. Era algo más grande. Y entonces, desde el fondo del túnel, una voz grave y firme se escuchó. Si van a romper el equipo, háganlo de una vez. Todos giraron. Y quien habló, era el único que podía inclinar la balanza hacia el abismo o hacia la redención. La voz provenía del fondo del túnel. Grave. Serena. Autoritaria. Los jugadores se apartaron lentamente, abriendo paso como si supieran que ese momento no era uno más. El que habló fue Claudio Bravo. El histórico. El capitán eterno. El hombre que había levantado copas cuando Chile dejó de ser promesa y se convirtió en gigante. Su mirada no era de enojo. Era de decepción. Si van a romper el equipo, háganlo de una vez, repitió, caminando hacia ellos. El eco de sus pasos retumbó en el túnel. No era solo un exarquero hablando. Era la memoria viva de una generación dorada que había enseñado al continente que Chile no se arrodillaba. Alexis Sánchez sostuvo la mirada de Bravo. No bajó los ojos. Gabriel Arias, en cambio, apretó los puños. Bravo se detuvo justo entre ambos. Lo que pasó allá afuera, dijo señalando el campo, fue responsabilidad de todos. Pero lo que está pasando aquí, puede destruir algo que costó años construir. Nadie respiraba. El túnel parecía más estrecho. Más pesado. Alexis habló primero. Yo no estoy destruyendo nada. Estoy defendiendo lo que nos hizo grandes. Bravo giró apenas el rostro hacia Arias. ¿Y tú? ¿Qué estás defendiendo? Arias sintió la presión como nunca antes. No eran periodistas. No eran hinchas en redes sociales. Eran sus propios compañeros. Era el pasado mirándolo a los ojos. Estoy defendiendo mi honor, respondió finalmente. Y el derecho a equivocarme como cualquier chileno. La frase quedó suspendida. Porque esa era la verdadera herida. ¿Quién tenía derecho a fallar? Bravo dio un paso atrás. Miró a Alexis. Luego a Arias. El problema no es el error, dijo con voz firme. El problema es lo que hacemos después del error. El vestuario estaba a solo unos metros. Y dentro, el silencio esperaba. Pero antes de cruzar esa puerta, Alexis tomó una decisión que cambiaría por completo el rumbo de la discusión. La puerta del vestuario estaba frente a ellos. Cerrada. Pesada. Como si supiera que lo que estaba por ocurrir dentro marcaría un antes y un después. Alexis Sánchez respiró hondo. Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de intensidad. Miró a Claudio Bravo, luego a Gabriel Arias. Y en lugar de empujar la puerta, se dio la vuelta. No, dijo con firmeza. Esto no se arregla allá adentro. Todos lo miraron. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Bravo, entre sorprendido y molesto. Alexis no respondió. Caminó en dirección contraria al vestuario. Hacia el campo. Hacia las gradas casi vacías. Hacia la herida abierta. Arias lo siguió con la mirada, confundido. Si vas a decir algo, dilo ahora, exigió. Alexis se detuvo, a medio túnel, bajo esa luz blanca que parecía interrogarlo. Voy a decirlo donde corresponde. Y entonces empujó la puerta que conducía nuevamente al césped. El aire frío de la noche lo recibió. En las tribunas aún quedaban cientos de hinchas. Algunos llorando. Otros cantando con la voz rota. Algunos simplemente sentados, incapaces de moverse. Los focos seguían encendidos. Las cámaras seguían grabando. Alexis caminó hasta el centro del campo. Se agachó. Tomó un puñado de pasto. Lo apretó en su mano.
Esto es Chile, murmuró. Desde el túnel, Bravo y Arias salieron detrás de él. El resto del equipo comenzó a seguirlos, sin saber exactamente qué estaba por ocurrir. Pero todos entendían una cosa. Lo que Alexis iba a hacer no era para el vestuario. Era para el país. Y cuando levantó la cabeza hacia las gradas, nadie imaginaba la confesión que estaba a punto de hacer frente a todo el estadio. El viento cruzó el estadio como un suspiro colectivo. Las pocas cámaras que aún seguían transmitiendo enfocaron al centro del campo. No había protocolo. No había conferencia. No había micrófonos oficiales. Solo un hombre. Y un país mirando. Alexis Sánchez soltó el puñado de pasto lentamente. La tierra cayó entre sus dedos como si fuera arena de un reloj que se había quedado sin tiempo. Levantó la vista hacia las gradas. Perdimos, dijo, sin gritar. Y cuando Chile pierde, no pierde un equipo. Pierde una historia. El murmullo en las tribunas se transformó en silencio absoluto. Detrás de él, a unos metros, Gabriel Arias observaba en tensión. Más atrás, Claudio Bravo cruzaba los brazos, atento. Alexis continuó. Yo no hablo desde la rabia. Hablo desde el dolor. Porque esta camiseta no es un uniforme, es un juramento. Algunos hinchas comenzaron a aplaudir. Otros gritaban su nombre. Pero Alexis no buscaba aplausos. Buscaba despertar algo. Giró levemente, mirando hacia Arias. Cuando uno falla con esta camiseta, no se esconde. No baja la cabeza. No culpa al destino. La tensión regresó como un relámpago. Arias dio un paso al frente, ya en el césped. ¿Y qué estás diciendo exactamente?, preguntó, firme. Alexis lo miró a los ojos. Estoy diciendo que ser chileno no es un trámite. Es una carga. Una responsabilidad que pesa más que cualquier error. Las cámaras captaban cada gesto. En redes, el momento ya explotaba. Pero lo que nadie esperaba era que Gabriel Arias no retrocediera. Porque, por primera vez desde que empezó la discusión, el arquero estaba listo para responder con algo que nadie en el estadio imaginaba escuchar. El estadio estaba suspendido en un silencio irreal. Las luces iluminaban el centro del campo como si fuera un escenario de teatro. Y en medio de esa escena, Gabriel Arias dio un paso al frente. No temblaba. No evitaba miradas. ¿Quieres hablar de lo que es Chile?, preguntó, con la voz firme. Entonces escúchame. El murmullo volvió a levantarse en las tribunas. Alexis Sánchez no se movió. Solo lo observaba. Arias señaló el escudo en su pecho. Yo no nací aquí. Es verdad. Pero elegí esto cuando nadie me obligó. Elegí el peso. Elegí las críticas. Elegí el odio cuando las cosas salieran mal. Respiró hondo. Y hoy salieron mal. El viento agitó la red del arco como si subrayara la frase. Pero no me hables como si yo no sintiera esta derrota, continuó Arias. Porque yo también escucho los insultos. Yo también veo a mis hijos preguntar por qué la gente grita. Yo también siento que le fallé a millones. Las palabras golpearon distinto. No era defensa. Era vulnerabilidad. Alexis frunció el ceño. No esperaba ese tono. Arias dio otro paso. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo?, preguntó. El estadio parecía contener la respiración. Que tú creciste con esta camiseta soñando con salvarla, y yo crecí soñando con encontrar un lugar donde pertenecer. La frase cayó como un martillo. Incluso Claudio Bravo, desde atrás, levantó levemente la mirada. Alexis no habló de inmediato. Porque algo en esa confesión había atravesado la armadura. Pero la tensión no se disolvió. Se transformó. Y cuando Alexis dio el siguiente paso hacia Arias, ya no era solo rabia lo que llevaba en el rostro. Era una pregunta que podía romperlos, o unirlos para siempre. El césped crujió bajo los botines de Alexis Sánchez cuando dio ese paso al frente. No había gritos. No había insultos. Solo una pregunta suspendida en el aire. ¿Y perteneces?, preguntó, sin elevar la voz. La frase no fue agresiva. Fue directa. Como un bisturí. Gabriel Arias sostuvo la mirada. Por primera vez desde que comenzó todo, no parecía estar a la defensiva. Parecía estar cansado. Eso intento todos los días, respondió. Las cámaras enfocaron sus rostros. Dos hombres marcados por trayectorias distintas, pero unidos por el mismo escudo. Alexis dio otro paso más. Pertenecer no es ponerse la camiseta, dijo. Es entender por qué pesa. Se llevó la mano al pecho. Pesa porque este país ha estado abajo 1000 veces. Porque nadie nos regaló nada.
Porque cuando ganamos, no fue suerte, fue orgullo. Arias bajó la mirada un segundo. ¿Y cuando perdemos, qué? Preguntó con un dejo de amargura. ¿Nos convertimos en traidores? Esa palabra hizo eco. Traidores. Algunos hinchas comenzaron a murmurar. En el fondo del campo, Claudio Bravo avanzó unos pasos, pero aún no intervenía. Sabía que este momento debía resolverse entre ellos. Alexis negó con la cabeza. No hablo de traición. Hablo de entender que esta camiseta no se defiende solo con atajadas, se defiende con alma. Arias levantó la vista nuevamente. ¿Y quién decide si tengo alma suficiente? El viento sopló más fuerte. Las banderas en las tribunas se movían como si el estadio mismo estuviera inquieto. Alexis abrió la boca para responder. Pero en ese instante, desde una de las tribunas bajas, un niño gritó con la voz quebrada. No se peleen. El sonido atravesó el campo. Y ambos giraron la cabeza hacia la grada. Lo que vieron allí, cambió el tono de la noche por completo. El grito no fue fuerte. Fue frágil. Pero atravesó el estadio como una bala invisible. No se peleen. Alexis Sánchez y Gabriel Arias giraron al mismo tiempo hacia la tribuna baja. Entre las filas casi vacías, un niño con la camiseta roja demasiado grande para su cuerpo lloraba desconsolado. Tenía el rostro pintado con la bandera de Chile, pero las lágrimas habían corrido la pintura hasta convertirla en manchas borrosas. Su padre lo abrazaba, intentando calmarlo. Ustedes son mis héroes. Volvió a gritar el niño, con la voz rota. El estadio quedó en un silencio incómodo. No era el silencio de la derrota. Era el silencio de la vergüenza. Alexis sintió un golpe en el pecho que no tenía nada que ver con fútbol. Arias bajó lentamente los brazos. Desde atrás, Claudio Bravo susurró apenas. Ahí está Chile. No en el marcador. No en las críticas. En ese niño. Alexis dio unos pasos hacia la tribuna. Arias lo siguió, sin decir palabra. Se acercaron lo suficiente para que el pequeño los viera claramente. El niño dejó de llorar por un segundo, como si no pudiera creer que ambos caminaban hacia él juntos. Alexis levantó la mirada hacia Arias. No había rabia ahora. Había algo más difícil de sostener. Responsabilidad. ¿Ves por qué duele? Murmuró. Arias asintió, apenas. Sí, respondió. Lo veo. El niño volvió a hablar, esta vez más suave. No importa si perdieron, sigan siendo Chile. La frase cayó como una lección inesperada. Y por primera vez desde que comenzó la discusión, ambos entendieron que la pelea ya no era entre ellos. Era contra algo mucho más profundo. Pero lo que Alexis estaba a punto de hacer frente a ese niño, nadie lo esperaba. El niño los miraba con los ojos hinchados, aferrado a la camiseta roja como si fuera un salvavidas. Alexis Sánchez se acercó primero a la reja que separaba la cancha de la tribuna. No dijo nada durante unos segundos. Solo observó al pequeño, como si estuviera viendo su propio reflejo años atrás, en una cancha de tierra, soñando con algo que parecía imposible. Luego, lentamente, se quitó la camiseta. El estadio murmuró. No fue un gesto impulsivo. Fue simbólico. La sostuvo en sus manos y la miró como si estuviera entregando algo sagrado. Esto no es mía, dijo en voz alta. Es tuya. Y extendió la camiseta hacia el niño. El pequeño abrió los ojos, incrédulo. Su padre lo levantó un poco para que pudiera recibirla. Cuando la tela roja tocó sus manos, el niño dejó de llorar. Pero Alexis no se detuvo ahí. Giró hacia Gabriel Arias. El arquero entendió. Sin que nadie se lo pidiera, también se quitó los guantes. Caminó hacia la reja y se los entregó al niño. Prométenos algo, dijo Arias, con la voz más suave de toda la noche. Cuando tú juegues, no dejes que nadie te diga que no perteneces. El niño asintió con fuerza. Las tribunas comenzaron a aplaudir. No era un aplauso de celebración. Era un aplauso de reconciliación. Desde el fondo del campo, Claudio Bravo observaba en silencio. Sabía que ese gesto no borraba la eliminación. No cambiaba el resultado. Pero cambiaba algo más importante. La narrativa. Alexis miró a Arias. No se trata de señalar culpables, dijo finalmente. Se trata de recordar por qué estamos aquí. Arias sostuvo su mirada. Y por primera vez en toda la noche. No había enfrentamiento. Había entendimiento. Pero mientras el estadio aplaudía y las cámaras captaban el momento que pronto se volvería viral, en el túnel, una figura observaba con el rostro endurecido. Y esa persona no estaba aplaudiendo. Desde la sombra del túnel,
con el rostro tenso y los brazos cruzados, observaba Pablo Milad. El presidente de la federación no aplaudía. No sonreía. No se conmovía. Mientras el estadio celebraba el gesto de unión entre Alexis Sánchez y Gabriel Arias, él veía otra cosa. Indisciplina. Exposición pública. Un equipo que resolvía sus conflictos frente a las cámaras. Esto se nos está yendo de las manos, murmuró a uno de los asistentes que estaba a su lado. El asesor intentó decir algo, pero Milad ya caminaba con decisión hacia el campo. En el césped, los aplausos seguían creciendo. Algunos hinchas cantaban el nombre de Alexis. Otros coreaban el de Chile como si quisieran reconstruir el orgullo con cada sílaba. Pero cuando Milad cruzó la línea del túnel y apareció en el borde del campo, el ambiente cambió. No era un jugador. No era un símbolo. Era poder. Alexis lo vio acercarse. Arias también. Claudio Bravo frunció el ceño desde atrás. Milad se detuvo frente a ellos. Esto no es un espectáculo, dijo en voz baja, pero firme. Acaban de convertir una eliminación en un circo. El aire volvió a tensarse. Alexis no retrocedió. No fue un circo, respondió. Fue asumir lo que sentimos. Milad negó con la cabeza. Lo que sienten se habla en el vestuario. No delante de todo el país. Arias dio un paso adelante. El país ya estaba mirando. Milad clavó la mirada en él. Y ahora está más dividido que nunca. Las cámaras seguían grabando. El estadio había dejado de aplaudir. La reconciliación acababa de chocar contra la estructura. Y entonces Milad soltó la frase que encendió nuevamente la noche. Habrá consecuencias. El viento volvió a recorrer el campo. Porque lo que parecía un momento de unión, estaba a punto de convertirse en una guerra mucho más grande. Habrá consecuencias. La frase quedó flotando como una amenaza fría sobre el césped todavía húmedo. El estadio ya no aplaudía. Ahora observaba. Alexis Sánchez sostuvo la mirada de Pablo Milad sin parpadear. No había desafío en su rostro. Había cansancio. ¿Consecuencias por qué? Preguntó Alexis. ¿Por sentir? Milad no respondió de inmediato. Miró alrededor. Vio las cámaras, los teléfonos grabando desde las tribunas, el momento que ya estaba recorriendo redes sociales. Por romper protocolos, contestó finalmente. Por exponer conflictos internos. Por actuar sin autorización. Un murmullo incómodo recorrió a los jugadores que comenzaban a reunirse detrás de Alexis y Gabriel Arias. Arias dio un paso al frente. Si hay consecuencias, dijo con firmeza, que sean para todos. Milad frunció el ceño. No seas ingenuo. Esto empezó con una acusación pública. El silencio cayó como una losa. Claudio Bravo avanzó entonces, interponiéndose apenas. Esto empezó con una eliminación, corrigió Bravo. Y con un país dolido. Milad lo miró fijamente. Un país necesita orden, no dramatismo. Alexis soltó una pequeña risa seca. Un país necesita verdad. Las cámaras se acercaban más. El momento ya no era solo emocional. Era político. Milad bajó la voz. Mañana habrá reunión extraordinaria. Y se evaluará la conducta de todos los involucrados. Conducta. La palabra sonó más grave que derrota. Alexis cruzó los brazos. Evalúen lo que quieran, dijo. Pero si creen que voy a pedir disculpas por defender lo que siento, están equivocados. El estadio volvió a murmurar. Milad se dio media vuelta. Veremos quién está equivocado. Y comenzó a caminar de regreso al túnel. Pero antes de desaparecer entre las sombras, se detuvo un segundo. Sin girarse. Y recuerda algo, Alexis, nadie es más grande que la institución. La puerta del túnel se cerró con un eco seco. Y por primera vez desde que comenzó todo. La pelea ya no era entre compañeros. Era contra el sistema. La puerta del túnel todavía vibraba por el golpe seco cuando el estadio volvió a respirar. Pero ya no era el mismo aire. Ahora estaba cargado. Alexis Sánchez se quedó inmóvil unos segundos, mirando el túnel por donde había desaparecido Pablo Milad. Nadie es más grande que la institución. La frase se repetía en su cabeza. Detrás de él, los jugadores comenzaban a agruparse. Algunos murmuraban que esto se estaba saliendo de control. Otros asentían en silencio, como si por fin alguien hubiera dicho en voz alta lo que muchos callaban desde hacía años. Gabriel Arias se acercó lentamente. No quería que esto explotara así, dijo en voz baja. Alexis lo miró. Yo tampoco. No había rastro de pelea ahora. Solo una tensión distinta.
más profunda. Claudio Bravo habló entonces, con esa calma que solo tienen los que han visto el ciclo completo del éxito y la caída. La institución no es un edificio, dijo. Somos nosotros. Los que nos rompemos en la cancha. Los que damos la cara. Un joven jugador del fondo intervino, nervioso. ¿Y si lo suspenden? El silencio volvió. La palabra suspensión era más peligrosa que cualquier crítica mediática. Alexis respiró hondo. Si me suspenden por decir lo que siento, entonces el problema no soy yo. Las cámaras seguían grabando desde lejos, pero el foco ya no estaba en la discusión. Estaba en lo que vendría. Arias miró a Alexis con seriedad. Si te castigan, no te voy a dejar solo. Alexis arqueó una ceja. ¿Estás seguro? Arias asintió. Hoy me preguntaste si pertenezco. Si esto significa algo para mí. Bueno, esto es lo que significa. Bravo observó la escena con atención. Algo estaba cambiando. La fractura inicial se estaba transformando en alianza. Pero en ese mismo instante, en las oficinas del estadio, alguien ya redactaba un comunicado oficial. Y las palabras que estaban escribiendo, podían incendiar el país antes del amanecer. Mientras el equipo finalmente caminaba hacia el vestuario, el estadio comenzaba a vaciarse. Pero en las oficinas del segundo piso, las luces seguían encendidas. Un teclado sonaba con ritmo implacable. Cada palabra era elegida con precisión quirúrgica. Conducta inapropiada. Exposición pública. Posibles sanciones. El comunicado no hablaba de dolor. No hablaba de identidad. No hablaba del niño en la tribuna. Hablaba de disciplina. En el vestuario, el ambiente era denso. Alexis Sánchez se sentó en silencio frente a su casillero. La camiseta ya no estaba sobre sus hombros. Su torso aún brillaba por el sudor frío de la noche. A su lado, Gabriel Arias se quitaba lentamente las vendas de las muñecas. Nadie hablaba. Hasta que un asistente técnico entró con el teléfono en la mano. Ya salió. El vestuario levantó la mirada al unísono. El mensaje oficial de Federación de Fútbol de Chile comenzaba a circular en redes y noticieros deportivos. El asistente leyó en voz alta. La Federación informa que evaluará los hechos ocurridos en el campo tras la eliminación. La institución no tolerará actitudes que comprometan la unidad y el orden interno. La palabra actitudes cayó pesada. Alexis no reaccionó de inmediato. Arias apretó la mandíbula. Desde el fondo, Claudio Bravo murmuró. Ya tomaron postura. Uno de los jóvenes del plantel miró su celular. En redes ya están diciendo que Alexis dividió al grupo, otros dicen que dijo lo que nadie se atreve. La grieta comenzaba a abrirse. País contra país. Opinión contra opinión. Alexis finalmente habló. Que hablen. Se puso de pie. Yo no ataqué a un compañero. Ataqué la indiferencia. El vestuario guardó silencio. Porque todos sabían que esto no se resolvería con un comunicado. Arias se levantó también. Entonces mañana no va solo. Alexis lo miró. Y por primera vez desde que empezó la noche, sonrió levemente. Pero en ese mismo momento, un periodista deportivo acababa de publicar un titular que cambiaría el rumbo de todo. ¿Fin de ciclo para Alexis en La Roja? Y esa pregunta, estaba a punto de volverse mucho más real de lo que cualquiera imaginaba. El titular explotó como pólvora. ¿Fin de ciclo para Alexis en La Roja? En cuestión de minutos, el nombre de Alexis Sánchez era tendencia nacional. Los programas deportivos interrumpían su programación. Exjugadores opinaban. Analistas dividían la pantalla en debates encendidos. Algunos defendían su pasión. Otros hablaban de desgaste. En el vestuario, el teléfono de Alexis vibraba sin descanso. No lo miró. No todavía. Gabriel Arias revisaba el suyo en silencio. Ya están diciendo que tú pediste mi salida, murmuró. Alexis levantó la vista. No pedí la salida de nadie. Arias asintió. Lo sé. Pero eso no importa ahora. Desde el fondo, Claudio Bravo observaba con el ceño fruncido. Esto ya no es fútbol, dijo. Es política. El ambiente se tensó otra vez. Un joven jugador preguntó en voz baja. ¿Y si mañana anuncian una suspensión? El silencio respondió antes que cualquiera. Alexis finalmente tomó su teléfono. Decenas de mensajes. Compañeros de generaciones pasadas. Exentrenadores. Familia. Y uno que lo hizo detenerse. Era de su madre. Solo decía. Hijo, recuerda quién eres. Nada más. Sin consejos. Sin miedo. Sin reproche.
Alexis cerró los ojos un segundo. La eliminación dolía. La amenaza institucional pesaba. Pero esa frase le recordó algo que iba más allá de la federación, más allá de las cámaras. Abrió los ojos y miró a Arias. Si esto es el final, dijo en voz baja, que sea por algo que valga la pena. Arias sostuvo su mirada. Entonces no retrocedas. En ese instante, el entrenador entró al vestuario. Su expresión era seria. Mañana a las 9 de la mañana, anunció. Reunión extraordinaria con la directiva. Solo algunos están convocados. Todos sabían lo que eso significaba. Alexis se puso de pie. ¿Quiénes? El entrenador lo miró directamente. Tú y Gabriel. El vestuario quedó en silencio absoluto. Porque la batalla que había comenzado en el césped ahora iba a decidirse en una sala cerrada. La noche fue larga. Demasiado larga. El hotel estaba en silencio, pero en la habitación de Alexis Sánchez la oscuridad no traía descanso. Solo pensamientos. Miró el techo durante horas. Recordó finales ganadas. Recordó derrotas. Recordó cuando Chile dejó de ser espectador y se convirtió en protagonista del continente. Y ahora, se preguntaba si todo estaba llegando a su fin. A las 8:47 de la mañana, el ascensor del hotel descendió en completo silencio. Dentro, estaban Alexis y Gabriel Arias. No hablaban. No hacía falta. El lobby estaba lleno de periodistas. Las cámaras se encendieron apenas cruzaron la puerta. Alexis, ¿te arrepientes de tus palabras? Gabriel, ¿te sentiste atacado? ¿Hay ruptura interna? Ninguno respondió. Subieron al vehículo oficial que los llevaría a la sede de la Federación de Fútbol de Chile. El trayecto fue corto, pero el peso era inmenso. Al llegar, las puertas del edificio se abrieron con frialdad institucional. Pasillos blancos. Retratos históricos en las paredes. Fotografías de títulos pasados que parecían observarlos como testigos silenciosos. En la sala de reuniones ya estaban sentados varios directivos. En la cabecera, Pablo Milad. El ambiente no era hostil. Era quirúrgico. Tomen asiento, dijo Milad sin sonrisa. Alexis y Arias se sentaron uno al lado del otro. Un directivo comenzó a hablar sobre imagen país, responsabilidad institucional y control de daños. Palabras formales. Frías. Hasta que Milad interrumpió. Antes de decidir nada, quiero escucharlos. Miró primero a Arias. Gabriel, ¿te sentiste vulnerado públicamente? El arquero respiró hondo. Sabía que esa respuesta podía inclinar la balanza. Miró a Alexis. Y entonces dijo algo que dejó a toda la sala inmóvil. No. El silencio fue inmediato. Milad frunció el ceño. Explícate. Arias enderezó la espalda. Lo que ocurrió fue una conversación dura, pero necesaria. Algunos directivos se miraron entre sí. Alexis no habló. No todavía. Porque ahora todas las miradas estaban puestas sobre él. Y lo que estaba a punto de decir, podía cerrar el ciclo. O incendiarlo por completo. El silencio en la sala era más pesado que cualquier estadio lleno. Las miradas de los directivos estaban clavadas en Alexis Sánchez. No había gradas. No había aplausos. Solo una mesa larga, carpetas abiertas y decisiones esperando ser firmadas. Pablo Milad apoyó los dedos sobre la madera. Te escuchamos. Alexis no habló de inmediato. Miró las paredes. Las fotos de generaciones pasadas. Las copas. Los abrazos congelados en el tiempo. Luego miró a Gabriel Arias, sentado a su lado. Y finalmente habló. No vine aquí a disculparme por sentir. Algunos directivos cambiaron la expresión. Pero Alexis continuó. Si ofendí a alguien, no fue mi intención. Pero sí fue mi intención recordar lo que significa esta camiseta. Milad intervino. ¿Y crees que lo hiciste de la forma correcta? Alexis sostuvo la mirada. Creo que lo hice de la forma honesta. El ambiente se tensó. Uno de los miembros del comité murmuró algo sobre disciplina y precedentes peligrosos. Alexis giró hacia él. Con respeto, dijo, lo peligroso no es hablar. Lo peligroso es acostumbrarse a perder y fingir que no duele. La frase golpeó la mesa como un martillo invisible. Arias respiró hondo. Yo no me sentí atacado, repitió. Me sentí interpelado. Y eso no es lo mismo. Milad cruzó los brazos. El país está dividido. Alexis asintió. El país siempre ha estado dividido. Pero cuando jugamos, se une. Silencio. Un directivo deslizó una carpeta hacia el centro.
Dentro había una propuesta. Suspensión temporal de partidos oficiales. Multa económica. Y un comunicado de disculpas públicas. La sala quedó en tensión absoluta. Milad habló con frialdad. Estas son las opciones. Alexis miró el documento. Luego levantó la vista. ¿Y cuál es la opción donde defendemos la identidad sin castigar la pasión? Nadie respondió. Porque esa opción no estaba escrita en ningún papel. Y entonces Milad dijo algo inesperado. Hay una tercera vía. La sala entera lo miró. Porque esa tercera vía podía cambiarlo todo. Hay una tercera vía. La frase de Pablo Milad cayó con un peso distinto. Los directivos dejaron de hojear papeles. Alexis Sánchez no apartó la mirada. Habla, dijo con calma. Milad entrelazó los dedos sobre la mesa. Si el problema es identidad, entonces demuéstrenla. No con declaraciones. Con hechos. Arias frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Milad respiró hondo. La federación organizará una gira nacional. Clínicas deportivas en regiones olvidadas. Tocopilla, Punta Arenas, Calama, Chiloé. Sin prensa controlada. Sin espectáculo. Solo ustedes, cara a cara con la gente. El silencio cambió de tono. Ya no era confrontación. Era sorpresa. Si quieren hablar de lo que es Chile, continuó Milad, entonces bajen al barro. Escuchen. Miren a los ojos. Sientan lo que dicen defender. Un directivo añadió. Y al final de la gira, una conferencia conjunta. Sin disculpas forzadas. Sin guión impuesto. Solo verdad. Alexis se quedó quieto. Tocopilla. Su origen. Su raíz. Arias miró hacia la ventana. ¿Y si nos niegan? Preguntó. Milad fue directo. Entonces aplicamos la sanción tradicional. La propuesta flotó en el aire. No era castigo. Era prueba. Claudio Bravo, que había sido invitado a observar la reunión como referente histórico, habló por primera vez desde el fondo de la sala. Eso no es un desafío institucional, dijo. Es un desafío personal. Alexis miró a Arias. No había resentimiento. Había decisión. Yo no necesito demostrarle nada a la federación, dijo finalmente. Pero si quiero escuchar al país. Arias asintió lentamente. Entonces hagámoslo. Milad los observó con atención. Si aceptan, empieza en 48 horas. La reunión terminó sin firmas. Sin sanciones. Sin absoluciones. Pero con un acuerdo implícito. El conflicto que nació en un estadio ahora recorrería todo Chile. Y lo que descubrirían en esa gira no sería lo que esperaban. 48 horas después, el avión aterrizó en el norte. Tocopilla. El sol golpeaba con fuerza, como si el desierto también quisiera ponerlos a prueba. Cuando Alexis Sánchez bajó las escaleras del avión, no llevaba traje institucional. Llevaba ropa sencilla. Y una mirada distinta. No era la mirada del delantero que buscaba el gol. Era la del hijo que volvía a casa. A su lado, Gabriel Arias observaba el paisaje en silencio. El polvo, el calor, los cerros áridos que parecían abrazar la ciudad. No había alfombra roja. Había niños esperando con balones gastados. Había madres con banderas. Había miradas intensas. Cuando Alexis pisó la cancha de tierra donde jugó de niño, se detuvo. El suelo no era perfecto. Nunca lo fue. Aquí empezó todo, murmuró. Arias lo miró con respeto. Un grupo de niños se acercó. ¿Es verdad que se pelearon? Preguntó uno sin filtro. Alexis sonrió levemente. Nos dijimos verdades. Otro niño miró a Arias. ¿Y tú? ¿Te dolió? El arquero respiró profundo. Sí. Pero a veces lo que duele, enseña. Las clínicas comenzaron. No había cámaras oficiales cerca. Solo risas, consejos, historias compartidas. Un adolescente tomó la palabra frente a todos. A veces sentimos que desde Santiago no nos miran, dijo. Que Chile es solo la capital. La frase atravesó el aire. Alexis bajó la cabeza. Arias también. Porque la discusión ya no era sobre una frase en el estadio. Era sobre representación. Era sobre abandono. Era sobre pertenecer de verdad. Al final del día, cuando el sol comenzaba a caer sobre el Pacífico, un anciano se acercó a Alexis. No se olviden de dónde vienen, dijo con voz firme. Pero tampoco olviden que ahora representan a todos. Alexis asintió. Esa noche, mientras el grupo descansaba, Arias habló en voz baja. Ahora entiendo lo que quisiste decir.
Alexis lo miró. ¿Qué cosa? Arias sostuvo su mirada. Que esta camiseta pesa, porque carga historias que no se ven en televisión. El viaje apenas comenzaba. Y lo que descubrirían en el sur sería aún más duro. El sur los recibió con lluvia. No una lluvia suave. Una lluvia densa, persistente, que parecía caer desde el cielo con siglos de historias acumuladas. El bus avanzaba por caminos húmedos rumbo a Chiloé. Los campos verdes contrastaban con el desierto que habían dejado atrás. Chile cambiaba de piel en cada kilómetro. Dentro del vehículo, Alexis Sánchez miraba por la ventana. No hablaba mucho desde Tocopilla. Estaba procesando. A su lado, Gabriel Arias rompió el silencio. En el norte sentí raíces. Aquí siento resistencia. Alexis asintió apenas. Al llegar, no los esperaban multitudes. Los esperaban pescadores, trabajadores, familias que habían viajado horas bajo la lluvia para estar ahí. La clínica se realizó en un gimnasio municipal pequeño. El techo resonaba con cada gota que golpeaba. Un joven levantó la mano durante la charla. Cuando ustedes pierden, nosotros igual sufrimos, dijo. Porque sentimos que perdemos todos. La frase no tenía reproche. Tenía pertenencia. Arias dio un paso al frente. Cuando fallé ese balón, pensé que había fallado solo yo. El gimnasio quedó en silencio. Pero entendí que no era solo mío. Alexis lo miró. No intervenía. Dejaba que la experiencia hiciera su trabajo. Una mujer mayor se acercó al final del evento. No se trata de no equivocarse, dijo. Se trata de cómo se miran después. La frase quedó suspendida. Porque eso era exactamente lo que había estado en juego en el estadio. No el error, sino la mirada posterior. Esa noche, mientras el grupo cenaba en una mesa larga de madera, Arias habló sin rodeos. Si no hubiera pasado lo del estadio, nunca habría entendido esto. Alexis apoyó los codos sobre la mesa. Yo tampoco. La lluvia seguía golpeando el techo. Pero ya no sonaba igual. No era castigo. Era limpieza. Y al día siguiente, en Punta Arenas, algo inesperado pondría a prueba todo lo que habían aprendido hasta ahora. El viento en Punta Arenas no sopla. Golpea. El frío era seco, cortante, como si el sur quisiera recordarles que Chile no es solo pasión, también es dureza. Cuando Alexis Sánchez y Gabriel Arias llegaron al estadio local, algo era distinto. No había sonrisas inmediatas. Había brazos cruzados. Había miradas críticas. Un grupo de hinchas sostenía pancartas. Menos discurso, más resultados. El mensaje era claro. La gira no sería una ovación permanente. Sería examen. Durante la clínica, un joven de unos 17 años pidió el micrófono. No parecía nervioso. Parecía decidido. Yo viajé 300 kilómetros para verlos, dijo. No para escuchar que la camiseta pesa. Eso ya lo sabemos. Lo que queremos saber es si todavía tienen hambre. El gimnasio quedó en silencio absoluto. No era un ataque. Era una exigencia. Alexis caminó hasta quedar frente al muchacho. Lo miró de igual a igual. ¿Tú crees que la perdimos? Preguntó. El joven no dudó. A veces sí. La honestidad era brutal. El viento se escuchaba afuera, azotando las paredes del recinto. Arias intervino. El hambre no se pierde, dijo. Se adormece cuando duele demasiado. El joven sostuvo la mirada. Entonces despiértenla. La frase fue directa. Sin metáforas. Sin suavidad. Despiértenla. Alexis sintió algo moverse dentro. No rabia. No orgullo herido. Determinación. La vamos a despertar, respondió. Pero no solos. Se giró hacia todos. Si quieren identidad, si quieren hambre, entonces esto no termina en una gira. Empieza aquí. Los murmullos comenzaron. Porque lo que Alexis estaba insinuando no era una simple promesa. Era un compromiso que implicaba cambiar estructuras. Y esa noche, mientras el viento patagónico seguía golpeando el hotel, Alexis tomó una decisión que nadie en la federación había anticipado. Esa noche, el viento patagónico no los dejó dormir. Pero no fue el frío lo que mantuvo despierto a Alexis Sánchez. Fue la frase del joven. Despiértenla. Sentado frente a una mesa pequeña en la habitación del hotel, abrió su portátil. No llamó a representantes. No escribió a periodistas. Redactó un mensaje. No para defenderse. Para proponer. A la mañana siguiente, antes de la última actividad en Punta Arenas, reunió al equipo técnico y a Gabriel Arias.
No quiero que esta gira termine como un gesto simbólico, dijo. Quiero que sea el inicio de algo permanente. Arias lo miró atento. ¿Qué tienes en mente? Alexis respiró profundo. Un programa federal real. Escuelas de formación en regiones extremas. Presupuesto fijo. Entrenadores rotando. Que los chicos no tengan que migrar a la capital para soñar. El silencio fue inmediato. No era una frase emocional. Era una estructura. Horas después, en una sala pequeña del estadio, conectaron por videollamada con Pablo Milad y miembros de la Federación de Fútbol de Chile. Milad escuchó sin interrumpir. Alexis habló claro. Si vamos a hablar de identidad, hagámoslo con inversión. No con discursos. Arias intervino. La gira nos mostró algo. Hay talento, pero no hay camino. Un directivo preguntó. ¿Y quién lideraría eso? Alexis no dudó. Yo. El silencio al otro lado de la pantalla fue denso. No era un gesto simbólico. Era asumir responsabilidad estructural. Milad finalmente habló. ¿Entiendes lo que eso implica? No es marketing. Es gestión. Es rendición de cuentas. Alexis sostuvo la mirada. Lo entiendo. Arias añadió. Y yo me sumo. La conversación terminó sin aplausos. Pero tampoco con rechazo. Porque por primera vez desde el estadio. La discusión ya no era sobre una frase. Era sobre legado. Y esa misma tarde, mientras regresaban al norte para cerrar la gira, una noticia comenzó a circular en medios nacionales. La federación evalúa crear un nuevo programa de desarrollo regional impulsado por jugadores históricos. El conflicto había evolucionado. Pero aún faltaba el momento más importante. La conferencia final. Donde, frente a todo el país, tendrían que decir si esto era reconciliación, o el principio de una nueva era. La sala estaba llena. No era un gimnasio regional. No era una cancha de tierra. Era el auditorio principal de la Federación de Fútbol de Chile. Cámaras alineadas. Micrófonos encendidos. Titulares preparados antes de que alguien hablara. En la mesa principal estaban sentados Alexis Sánchez, Gabriel Arias y Pablo Milad. No había sonrisas forzadas. Había tensión contenida. Milad abrió la conferencia. Esta gira no fue una sanción. Fue una oportunidad. Y hoy estamos aquí para hablar de lo que viene. Los flashes iluminaron el rostro de Alexis. Un periodista levantó la mano de inmediato. Alexis, ¿te arrepientes de haber dicho tú nunca entendiste lo que es Chile? La sala quedó en silencio absoluto. Era la pregunta que todos esperaban. Alexis acercó el micrófono. Respiró. Me arrepentiría si lo hubiera dicho desde el odio. Se detuvo. Pero lo dije desde el dolor. Un murmullo recorrió la sala. Lo que entendí en esta gira es que Chile no es una frase. No es una emoción momentánea. Es una responsabilidad compartida. Miró a Arias. Y también entendí que pertenecer no es cuestión de origen, es cuestión de compromiso. Arias tomó la palabra. No me sentí expulsado. Me sentí desafiado. Y necesitaba ese desafío. Los periodistas escribían sin parar. Otro preguntó. ¿Hay fractura en el equipo? Arias respondió primero. No. Hay evolución. Milad intervino. La federación anunciará en los próximos días un programa de desarrollo regional permanente. Con participación activa de jugadores referentes. Los flashes se intensificaron. Pero aún faltaba algo. Una última declaración. Alexis volvió a acercarse al micrófono. Y esta vez no miró a la prensa. Miró directamente a la cámara principal. Si algún día dejo esta camiseta, no será por miedo a decir lo que siento. El silencio fue total. Porque esa frase no sonaba a despedida. Pero tampoco sonaba a continuidad garantizada. Y el país entero, frente a sus pantallas, comprendió que lo que estaba en juego ya no era un partido. Era el futuro de una generación. La frase quedó suspendida frente a millones de espectadores. Si algún día dejo esta camiseta, no será por miedo a decir lo que siento. El silencio en la sala fue tan profundo que incluso los periodistas dejaron de teclear por un segundo. Alexis Sánchez no apartó la mirada de la cámara. No era una amenaza. No era una despedida. Era una línea en la arena. A su lado, Gabriel Arias respiró hondo, consciente de que ese momento marcaría un antes y un después. Un periodista lanzó la última pregunta que nadie quería formular en voz alta. Alexis, ¿estás considerando renunciar a la selección? La tensión volvió a apoderarse del auditorio. En el fondo, Pablo Milad observaba sin intervenir.
Alexis tomó el micrófono con ambas manos. Estoy considerando algo más importante, respondió. Estoy considerando si todavía puedo aportar lo que esta camiseta exige. La frase fue honesta. Demasiado honesta. No quiero ser un símbolo vacío, continuó. Si sigo, será para competir. Para construir. Para despertar esa hambre que nos pidieron en el sur. Arias giró levemente hacia él. Y no estará solo, dijo con firmeza. Los flashes no se detenían. Las redes explotaban. Algunos pedían renovación total. Otros exigían que Alexis liderara el nuevo ciclo. Milad finalmente tomó la palabra. La federación respeta la reflexión de cada jugador. Pero hoy reafirmamos algo, el proyecto continúa. Proyecto. La palabra resonó diferente ahora. Porque no era solo institucional. Era humano. La conferencia terminó sin aplausos formales. Pero con algo más fuerte. Respeto. Al salir del auditorio, Alexis caminó por el pasillo sin hablar. Arias lo alcanzó. ¿De verdad lo estás pensando?, preguntó. Alexis miró hacia adelante. Estoy pensando en algo más grande que mi nombre. El pasillo parecía interminable. Y al final, detrás de una puerta de madera oscura, lo esperaba una llamada inesperada. Una llamada que podría inclinar su decisión definitiva. La puerta de madera se cerró tras él. El pasillo quedó atrás. Dentro de la oficina privada, el teléfono vibraba sobre el escritorio. No era un número desconocido. Era uno que llevaba años sin aparecer en pantalla. Marcelo Bielsa. Alexis se quedó inmóvil un segundo antes de responder. Profe. La voz al otro lado no era efusiva. Era directa. Como siempre. Te vi. No hubo saludos largos. No hubo formalidades. No hablaste desde el ego, continuó Bielsa. Hablaste desde la identidad. Pero cuidado, la identidad sin proyecto se convierte en nostalgia. Alexis apoyó la mano sobre el escritorio. No quiero nostalgia. Entonces decide si quieres ser recuerdo, o puente. La frase fue más fuerte que cualquier titular. Puente. Bielsa continuó. Las generaciones cambian. Los liderazgos también. La pregunta no es si te quedas. La pregunta es para qué te quedas. Silencio. Desde el pasillo se escuchaban pasos lejanos. El país no necesita mártires, añadió Bielsa. Necesita constructores. Alexis cerró los ojos un instante. Pensó en Tocopilla. Pensó en el niño en la tribuna. Pensó en el joven del sur que pidió hambre. Si sigo, dijo finalmente, no será para defender mi legado. Será para construir el siguiente. Bielsa no respondió de inmediato. Entonces ya tienes la respuesta, dijo al final. La llamada terminó sin despedidas ceremoniales. Solo claridad. Alexis salió de la oficina. En el pasillo lo esperaba Gabriel Arias. ¿Todo bien?, preguntó. Alexis lo miró con una serenidad nueva. Sí. No explicó más. Pero algo había cambiado. La duda ya no pesaba igual. Esa noche, mientras el país seguía debatiendo en televisión, Alexis envió un mensaje al grupo del plantel. No era largo. No era dramático. Solo decía: mañana entrenamos. Y lo que ocurriría en ese entrenamiento sería la verdadera respuesta a toda la tormenta. El sol apenas asomaba cuando las luces del complejo deportivo ya estaban encendidas. No era un entrenamiento obligatorio. No estaba en el calendario oficial. No había prensa convocada. Pero uno a uno comenzaron a llegar. Primero los más jóvenes. Luego los referentes. Después, en silencio, Gabriel Arias. Y finalmente, caminando con paso firme, Alexis Sánchez. No hubo discurso previo. No hubo charla institucional. Solo balones en el césped. Alexis tomó uno y lo lanzó al aire. Divídanse en equipos, dijo. Nada más. El entrenamiento comenzó con intensidad inesperada. No era una sesión técnica. Era competitiva. Dura. Con roce. Con gritos. Con correcciones constantes. Arias gritaba desde el arco. Habla. Ordena. Alexis presionaba arriba, exigiendo velocidad. Otra vez. No aflojes. Los jóvenes miraban sorprendidos. No era un entrenamiento simbólico. Era una declaración. Después de casi una hora, Alexis detuvo la práctica. Todos respiraban agitados. Se acercó al centro del grupo. No somos víctimas de una eliminación, dijo. Somos responsables de lo que viene. Miró a los más chicos. Si esperan que alguien los salve,
están equivocados. Aquí nadie salva a nadie. Aquí construimos juntos. Arias se adelantó. Y si fallamos, fallamos unidos. Las palabras no eran para la prensa. Eran para ellos. Desde la reja, a lo lejos, algunos trabajadores del complejo observaban en silencio. Sin cámaras. Sin flashes. Pero con algo más poderoso. Compromiso. Al final del entrenamiento, cuando el grupo se dispersaba, uno de los juveniles se acercó a Alexis. «Capitán, ¿te quedas?» Alexis lo miró. No respondió de inmediato. Sonrió levemente. «Entrena mañana, y lo sabrás». El joven se quedó pensando. Porque la respuesta no estaba en una conferencia. Estaba en el trabajo. Y esa misma tarde, la federación preparaba un anuncio oficial que confirmaría lo que todo el país estaba esperando. La sala de prensa volvió a llenarse. Pero esta vez el ambiente era distinto. No había tensión hostil. Había expectativa. En la mesa principal estaba nuevamente Pablo Milad, acompañado por miembros de la Federación de Fútbol de Chile. Las cámaras transmitían en vivo. El país entero estaba conectado. Milad tomó el micrófono. Después de las conversaciones sostenidas esta semana, la federación informa que no habrá sanción disciplinaria para los jugadores involucrados. Un murmullo recorrió la sala. Además, continuó, se confirma la creación del Programa Nacional de Desarrollo Regional, liderado por jugadores referentes de la selección. En la primera fila, sentado en silencio, estaba Alexis Sánchez. No sonreía. Escuchaba. Y queremos ser claros, añadió Milad. El liderazgo dentro de la cancha y fuera de ella será clave en esta nueva etapa. Un periodista gritó desde el fondo. ¿Eso significa que Alexis sigue en la selección? Milad giró la mirada hacia él. Significa que el proyecto continúa con quienes estén dispuestos a asumirlo. Las cámaras buscaron el rostro de Alexis. A su lado, Gabriel Arias cruzó los brazos con serenidad. La pregunta ya no era institucional. Era personal. Al terminar la conferencia, Alexis salió sin declaraciones. En el pasillo lo rodearon periodistas. «Alexis, ¿te quedas o no?» Se detuvo. Miró a las cámaras. «Chile no termina en una derrota», dijo. «Y yo tampoco». No fue una confirmación explícita. Pero tampoco fue una despedida. Esa noche, las redes explotaron. Algunos celebraban la continuidad. Otros exigían renovación total. Pero algo era claro. El conflicto que empezó como una acusación pública se había transformado en una redefinición de liderazgo. Y al día siguiente, en el primer entrenamiento oficial del nuevo ciclo, Alexis aparecería con algo que nadie esperaba ver en su brazo. El primer entrenamiento oficial del nuevo ciclo comenzó bajo un cielo despejado. Las cámaras ya estaban apostadas fuera del complejo. Los periodistas murmuraban, esperando la imagen que definiría la narrativa del día. Uno a uno, los jugadores salieron al campo. Hasta que apareció Alexis Sánchez. Caminaba con serenidad. Sin gesto dramático. Sin teatralidad. Pero en su brazo izquierdo había algo distinto. El brazalete de capitán. No fue anunciado. No hubo comunicado especial. Simplemente estaba allí. Los flashes estallaron. En la línea de fondo, Gabriel Arias lo observó y asintió levemente. No había celos. No había tensión. Había entendimiento. El entrenador reunió al grupo en círculo. Este ciclo no se construye con discursos, dijo. Se construye con coherencia. Alexis miró a cada compañero. No habló de la polémica. No habló de la gira. Solo dijo una frase. Aquí nadie corre solo. El entrenamiento comenzó con intensidad renovada. Más comunicación. Más exigencia. Más responsabilidad compartida. En un momento, Alexis falló un remate claro. Se detuvo. Respiró. Y en lugar de frustrarse, levantó el pulgar hacia quien le dio el pase. Pequeños gestos. Grandes cambios. Desde la tribuna lateral, un grupo de juveniles del programa regional observaba atentos. Uno susurró. Ahora sí parece capitán. Arias gritó desde el arco. Orden, orden. Y la voz ya no sonaba aislada. Sonaba integrada. El brazalete no era un premio. Era un compromiso. Pero mientras el equipo entrenaba, en la casa de aquel niño que gritó, no se peleen, días atrás, algo estaba ocurriendo. Y esa escena cerraría el círculo que comenzó en el estadio. En una casa humilde, lejos de los focos y las conferencias, el niño que gritó aquella noche estaba sentado frente al televisor.
La camiseta roja que había recibido de Alexis Sánchez estaba doblada con cuidado sobre la mesa. Los guantes de Gabriel Arias colgaban de un clavo en la pared. En la pantalla, el noticiero mostraba imágenes del entrenamiento. El momento exacto en que Alexis apareció con el brazalete. El niño se levantó del sofá. «Mira, papá», gritó emocionado. Siguieron. Su padre sonrió. No se fueron. Cambiaron. El niño tomó la camiseta roja y se la puso con torpeza. Le quedaba grande, pero eso no importaba. Salió al patio. La tierra estaba húmeda por la lluvia reciente. Colocó una botella como arco improvisado. Se puso los guantes. Y empezó a jugar solo. «Aquí nadie corre solo», repitió imitando la voz de Alexis. El balón rodaba por la tierra. Cada patada era un sueño. Cada caída, una lección. En el complejo deportivo, ese mismo día, el entrenamiento terminaba. Alexis se quedó unos segundos más en la cancha vacía. Miró el arco. Miró el césped. Recordó el estadio en silencio. Recordó la frase que lo inició todo. «Tú nunca entendiste lo que es Chile». Ahora la entendía distinto. No era una acusación. Era una invitación. Arias se acercó. «¿En qué piensas?». Alexis sonrió levemente. «En que pertenecer no es ganar siempre». Miró el horizonte. «Es quedarse cuando duele». Arias asintió. El sol comenzaba a caer. La tormenta mediática se disipaba lentamente. Pero algo más fuerte había quedado. Un nuevo pacto. Un nuevo ciclo. Y al día siguiente, en el primer partido oficial tras la eliminación, el estadio volvería a llenarse. No para ver si ganaban, sino para ver si habían aprendido. Y lo que ocurrió en ese partido, nadie lo olvidaría. El estadio volvió a llenarse. No con euforia desbordada. Con expectativa. Las banderas rojas ondeaban como siempre, pero esta vez había algo distinto en el ambiente. No era ansiedad por el resultado. Era curiosidad por la actitud. Cuando Alexis Sánchez salió al campo con el brazalete en el brazo, el aplauso fue largo. No ensordecedor. Sólido. A su lado, Gabriel Arias caminaba erguido, concentrado. El árbitro pitó. El balón comenzó a rodar. Los primeros minutos fueron intensos. Presión alta. Comunicación constante. Cada jugador hablaba. Cada error era corregido con un gesto de apoyo, no con reproche. Al minuto 32, Chile tuvo una ocasión clara. Alexis recibió en el borde del área. Amagó. Disparó. El balón rozó el poste y salió. El estadio contuvo el aliento. Hace unas semanas, habría golpeado el césped con rabia. Esta vez levantó la mano, pidió calma. «¿Seguimos?», gritó. Arias, desde el fondo, respondió. «Orden». En el segundo tiempo, el rival contraatacó con peligro. Un remate potente fue directo al ángulo. Arias voló. Atajó. Se levantó de inmediato. No celebró exageradamente. Solo apretó los puños y gritó. «¿Vamos?». El estadio explotó. No por la atajada. Por lo que representaba. Al minuto 78, llegó el gol. No fue una jugada individual brillante. Fue colectiva. 13 toques seguidos. Paciencia. Movimiento. Alexis apareció en el segundo palo y empujó el balón a la red. Gol. El estadio tembló. Pero Alexis no corrió solo. Se giró y abrazó a Arias primero. Después al resto. Nadie celebraba como héroe individual. Celebraban como grupo. En la tribuna, el niño levantó la camiseta roja y gritó con todas sus fuerzas. En el campo, Alexis miró al cielo un segundo. No pensaba en titulares. No pensaba en polémicas. Pensaba en algo más simple. Habían despertado el hambre. El partido terminó 1-0. No fue una final. No fue una copa. Pero fue un mensaje. Al salir del campo, un periodista logró acercarse. «Alexis, ¿qué es Chile?». Alexis se detuvo. Miró a su alrededor. Miró a sus compañeros. Miró a las tribunas llenas. Y respondió. «Chile es quedarse cuando es más fácil irse». El estadio volvió a aplaudir. No por el gol. Por la respuesta. La frase que comenzó como enfrentamiento. Terminó como definición. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, el país no habló de división. Habló de identidad. Queridos amigos, eso fue todo por hoy. Si quieres conocer más historias íntimas de Alexis Sánchez, escríbeme la palabra historia en los comentarios y te daré un adelanto del próximo video.
Recuerda compartir esta historia y suscribirte si realmente admiras a Alexis Sánchez. Te leo en los comentarios.